Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar el día de hoy. Bueno, les comento antes de partir que tenemos una zona con comentarios donde pueden ir escribiendo preguntas y al final vamos a irlas respondiendo todas, ¿ya? También pueden ir escribiendo si es que me escucho mal, si es que se escucha entrecortado, si es que está muy fuerte la música, cualquier cosa me pueden ir escribiendo en los comentarios. Así que eso, ya hay varios conectados, así que vamos a comenzar. Bueno, partimos con la agenda. Vamos a ver quiénes somos nosotros, quién es InGlobal, cuáles son las ventajas de la nacionalidad italiana y la nacionalidad europea, cómo funciona esta ley de nacionalidad, después quiénes pueden solicitar esta nacionalidad, después cómo se solicita y finalmente los aspectos importantes que hay que considerar, el servicio que ofrecemos nosotros y un espacio de preguntas, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces. ¿Quiénes somos nosotros? InGlobal nace como la vertical del estudio jurídico chileno, a parecer un abogado que se dedica exclusivamente al tema del derecho migratorio, ¿ya? Somos especialistas en movilidad global y nos dedicamos a transformar personas en ciudadanos del mundo. Nuestra misión es hacer felices a las personas que buscan reducir su exposición al riesgo país, diversificar su cartera de inversiones o simplemente contar con el plan B, la seguridad, el seguro de tener un segundo pasaporte para ellos y para todas sus familias. ¿Ya? Entonces, partimos con las ventajas de la nacionalidad italiana. Le doy la bienvenida a Adriano, que nos va a acompañar. Hola Adriano, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Perfecto. Bueno, sobre la situación del pasaporte italiano, ¿cuáles son las ventajas? Es un país de la Unión Europea que te permite que tenga las posibilidades de vivir, trabajar, se quedar acá, se mantener, no solamente en Italia, como en cualquier otro. Esto es muy importante porque si una persona desea trabajar en Alemania, se obtiene una oferta de empleo en Noruega, Suecia, se puede ir como italiano. No necesita solamente ser en Italia. ¿Y cuál es la ventaja además de esto? No solamente por Unión Europea, pero el pasaporte italiano es un pasaporte fortísimo, es visa waiver para los Estados Unidos y también recientemente para China. Y ahora se fue prorrogado por más tiempo que una persona que tenga un pasaporte italiano se puede ir. Es prácticamente de los pasaportes más poderosos del mundo. Perfecto. Bueno, respecto de cómo una persona puede postular la nacionalidad italiana. Esta es la primera cosa. Una cosa importante es saber que no existe límite de ascendencia. O sea, no, puede ser para hijos, nietos, bisnetos, tataranetos, tetranetos, desde que siempre, este es un punto de referencia, el italiano que justifica esta descendencia esté vivo, estuviera vivo en 1861. ¿Por qué? Porque este es un año de la creación de Italia como concebemos hoy, como la conocemos. O sea, básicamente, si una persona tuvo un ascendente que salió de Italia o estaba vivo en momento de 1861, si fue a otro país, cualquier otro, no necesita ser solamente Chile, hablo más de Chile porque la mayoría de este webinar son de chilenos, pero la persona puede tener legada a Chile después, empezar en Argentina, empezar en otros países, hay el derecho a nacionalidad italiana. Es diferente de las otras nacionalidades. La española en regla es solamente para los hijos, ahora hay ley de nietos, la portuguesa es la misma situación, solamente hijos y nietos, pero la italiana no existe límite de descendencias hasta que se llegue. Pero una cosa muy importante, que es la primera cosa que tenemos que tomar como referencia, que hasta 1948, solamente los hombres podían pasar la nacionalidad italiana a sus descendientes. O sea, si una persona era italiana o descendente de italiana, hija de italiana, ella no tenía poder de pasar la nacionalidad a sus descendientes. ¿Por qué? Porque en esta época las esposas y las hijas seguían la nacionalidad de su esposo. Entonces, una hija de italiano solamente era italiana hasta el momento que se casase. Si se casase con otra persona, perdía la nacionalidad italiana y tenía la nacionalidad de su esposo. ¿Por qué 1948? Porque la actual Constitución de Italia equipara los derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Entonces, si una persona en esta línea italiana
Se esta italiana tuvo um hijo después de 1948, não há problema. Se por acaso, nesta lineagem, na persona, uma persona mujer tuvo um hijo antes de 1948, supuestamente se perde o direito à nacionalidade italiana, pero todavía pode ser o processo de la misma maneira, pero hay que ser a través de la vía judicial, que es lo que vamos a explicar después. Basicamente, existen duas maneiras de solicitar a nacionalidade italiana. Isto que vamos a explicar depois. Existe exatamente o que ha dito, esta referência de 1948, ou seja, a pessoa, se por acaso tuve uma mulher descendente de italiano que saiu de Itália, e esta mulher teve um filho antes de 1948, não pode ser pela via administrativa, há que ser necessariamente pela via judicial. Todavia, se solamente foram homens, ou se tuve uma mulher, pero o hijo desta mulher nasceu depois de 1948, aí sim se pode ser também a via administrativa. E vamos explicar depois as diferenças entre a via administrativa e a via judicial. Quando decimos via administrativa, estamos a tentar dizer quando não é através de um tribunal, quando não é um processo judicial. Existem duas maneiras de fazer a via administrativa. Ou em la embajada, onde a pessoa vive. Ou seja, se a pessoa vive em Santiago de Chile, há que ir para a embajada italiana em Santiago de Chile com os documentos. Quais são os documentos? São basicamente os documentos desde o italiano que saiu em Itália hasta que llegue a ti. Ou seja, os hijos, las defunciones, los casamentos, las no naturalizaciones o naturalizaciones, con ese caso, después, para esta otra persona, la misma cosa. Nacimiento, casamiento, defunción, naturalización o no naturalización, después, otra persona, hasta que llegue hasta ti. ¿Cuál es la importancia de hacer esta vía administrativa y cuál es la referencia? La vía administrativa, como he dicho antes, solamente funciona si es lineaje de hombres, o sea, se desde esse italiano nasceu outro italiano, outro italiano, outro italiano. Se por acaso nasceu uma mulher e esta mulher teve um filho antes de 1948, não se pode fazer a via administrativa, que é ir para a embajada onde vive. Há que fazer o procedimento judicial. A outra maneira de fazer a via administrativa, e esta é seguramente a via mais rápida, mas também a mais custosa e que despende mais tempo e disponibilidade das pessoas, é em vez de ir para a embajada onde a pessoa vive, é ir diretamente à Itália, em qualquer local de Itália. A pessoa com passaporte chileno se apresenta em la imigração e se te pergunta o que vai ser acá em Itália, vou postular minha nacionalidade italiana. Não há nenhum problema, é um direito e tem o direito de permanecer em Itália até que salga a nacionalidade. Este processo suele de tempo entre 3 e 6 meses. Então, a pessoa tem que ter a disponibilidade de se manter em Itália entre 3 e 6 meses para fazer este processo. Há que ir para uma municipalidade italiana, pode ser qualquer uma, não necessita ser a municipalidade do ancestral, da pessoa que não necessita ser a municipalidade da pessoa que saiu da Itália, e com este procedimento, a pessoa vai postular diretamente em Itália. Também é por via administrativa, o que significa que isto só funciona se efectivamente é a lineagem paterna, ou seja, solamente há homens, ou se há uma mulher, e nesta lineagem, a pessoa não pode ter filho depois, antes de 1948. Se por acaso tuve filho antes de 1948, obrigatoriamente há que ser por via judicial. Via judicial. ¿Por qué este nombre? Porque no es la vía administrativa. Es cuando la persona tiene que ir a un tribunal en Italia. Aunque esto pueda parecer un poco melindroso o pueda crear algún tipo de pavor o desespero, es el mismo proceso. O sea, la persona precisa los mismos documentos, las mismas cosas, las mismas referencias, pero en vez de ser en embajada o directamente en Italia, es hecho por abogado. La persona não necessita se desplazar para a Itália, não necessita se desplazar para absolutamente nada e é feito por advogados em Itália. Quando se pode fazer é o procedimento pela via judicial. Se pode ser a via judicial quando há, em lineagem italiana, uma mulher que teve um filho antes de 1948. Se por acaso
ocurrió esta situación, es imposible hacer por la vía administrativa, es obligatorio hacer por la vía judicial. Me explico como dije antes, que antes de 1948 las mujeres y los hombres no tenían los mismos derechos en Italia. Y la ley de la nacionalidad italiana es anterior a este momento. O sea, la ley de nacionalidad italiana no se ha cambiado. Y en la ley de nacionalidad italiana no se puede, antes de 1948, una mujer pasar la nacionalidad para las otras personas, para sus descendientes. Todavía hay un juzgado de Tribunal Constitucional que equiparó los hombres y las mujeres, incluso en esta situación. Entonces, si por acaso tu abuela, tu bisabuela, es descendente de italiano y ella tuve su abuelo o tu padre antes de 1948, no se puede hacer por la vía administrativa, o sea, no se puede ir a embajada, no se puede venir personalmente y va a aplicar directamente a Italia, pero se puede hacer, hay el derecho, se puede hacer a través de la vía judicial. Esto es bastante importante porque el derecho sigue existindo. Y tenemos recientemente, en los últimos 10 años, un otro procedimiento que se permite hacer por la vía judicial. Es que no hay citas en las embajadas para que la persona postule la nacionalidad italiana. En Brasil, se quedó casi 10 años para que se obtenga la cita para la nacionalidad italiana. Argentina, la misma cosa. En los Estados Unidos también. Y hoy en Chile, desde el año pasado, el sistema está totalmente colapsado. Lo que significa que hoy, una persona que tenga los documentos no puede ir a la Embajada de Chile a hacer la postulación. Puede ser que mañana ocurran nuevas citas, nuevos puntos de disponibilidad, pero hace casi un año no hay nuevas citas. ¿Por qué es posible hacer el procedimiento judicial? Porque hay también un juzgado reciente, 10 años, no es tan antiguo como otro de equiparación de las mujeres, que dice que si la embajada no tiene capacidad de recibir los procesos, la persona tiene el derecho de hacer este procedimiento judicial en Italia. O sea, aunque sea un procedimiento de linaje paterna, que sea solamente entre hombres o mujeres que tuvieron hijos después de 1948, como no hay citas, se puede hacer el procedimiento judicial. Y nuevamente, cuando decimos procedimiento judicial, se crea un poco de pánico, miedo, las personas piensan que tienen que hablar en tribunal, tienen que se desplazar para Italia, pero no. Se pasa un poder al abogado y absolutamente todo es hecho por abogado y la documentación es exactamente la misma que hay que presentar en embajada o directamente en Italia. Y la tercera vía, solamente por una cuestión de perfección, para que no tengamos ningún tipo de duda, es que si por acaso el procedimiento administrativo es rechazado, es posible recurrir a los tribunales también. Entonces, hoy hay 3 maneras de hacer este proceso judicial. Primero, si hay una mujer descendente que tuvo un hijo antes de 1948, obligatoriamente es judicial. Si no hay citas en la embajada, que es el caso de Santiago de Chile hoy, puede ser el proceso judicial, o si por acaso hay un rechazo en la vía administrativa, se puede hacer la postulación judicial como un recurso, no como una postulación inicial, pero como una manera de convertir la decisión que eventualmente tenga sido desfavorable para las personas. Sí, la vía administrativa en Chile es básicamente ir para la embajada o consulado de Chile italiano para hacer la postulación. Básicamente, como dice, la documentación es casi siempre la misma, hay una otra sutil variación, pero es básicamente tener el documento desde italiano que salió hasta que llegue a ti, con todos los certificados de función, de casamiento y naturalización o no naturalización, porque esto es muy importante, depende de la fecha que la persona tenga sido naturalizado o a depender de la fecha que la persona tenga obtenido un matrimonio, puede tener derecho a nacionalidad italiana o no. Esto es muy importante que tenemos que analizar. No es solamente hacer la recogida de los datos y de todos los documentos, es sí analizar en qué fecha estas cosas, estos eventos ocurrieron, porque tenemos que analizar si la persona tiene derecho a nacionalidad italiana. Y es una cosa tan melindrosa, una cosa con tantos caminos y con tantas repercusiones jurídicas que a las veces la persona pierde la nacionalidad italiana, pero gana de otra manera, de una manera imprevisible. Un ejemplo que ocurre bastante. Cuando la persona se naturalizaba
antes de 1992 perdía la nacionalidad italiana. Naturalización no es cuando la persona tiene un hijo y este hijo nació y tiene dos nacionalidades. Es cuando la persona voluntariamente postula que quiere la nacionalidad. Entonces, un ejemplo. Pegamos una persona que tenga obtenido naturalización chilena en 1930. Un italiano salió de Italia y voluntariamente solicitó la nacionalidad chilena en 1930. Supuestamente dejó de ser italiano. Y un hijo de esta persona que tenga nacido después no tiene más derecho. Pero esta persona se casó con una chilena en 1928. Sin saber, esta esposa obtuvo la nacionalidad italiana inmediatamente, porque antes de 1982, las esposas que se casaban con italianos obtenían inmediatamente la nacionalidad italiana. Entonces, un hijo de este casal que nazca en 1932 va a ser italiano, no por cuenta del padre original que es italiano, pero por cuenta de la madre chilena que se casó con este italiano. Entonces, algunas veces hay la indicación que no hay más posibilidades, que no hay más soluciones, pero sí, tenemos que analizar todos los casos y todas las fechas y todos los eventos justificantes e importantes de la vida de la persona, porque constantemente podemos encontrar soluciones, incluso para casos que no hay solución, o a principio no hay solución. Básicamente, los requisitos es ser descendente de un italiano originario, o sea, un italiano, una persona que tenga tenido la nacionalidad italiana en 1861. Esta fecha es muy importante. Hay que probar la descendencia sin interrupciones en la transmisión. Este ejemplo que indiqué es que la persona tiene que ser descendente de italiano siempre. Si hay una interrupción, de alguna manera hay que continuar por otra línea. Es este ejemplo que doné de la esposa. Si por acaso ocurrió la interrupción de la nacionalidad italiana, los descendientes que tengan nacido después de esta interrupción no tienen derecho a nacionalidad italiana. Tenemos que mirar este punto. Y sí, la referencia es esta fecha, que es 17 de marzo de 1861, que es la fecha de la unificación italiana. Cuando pensamos en Italia, nuestra cabeza va a retroceder hasta el Imperio Romano, hasta tantas otras cosas después, Renacimiento. También el siglo XV, todas las otras cosas. Pero para nuestra referencia de Italia, o sea, la Italia como la conocemos hoy, el Estado italiano, es hecha la fecha 1861, que por la perspectiva europea es una fecha muy corta. Incluso para la perspectiva chilena. Chile es de 18 a 18 y, bueno, Italia, que es muy más antigua, tiene una diferencia grande en relación a Italia. Es 50 años después casi. Perfecto, muchas gracias Adriano. Ahora vemos a qué aspectos importantes hay que tener en consideración. Bueno, documentación clave en este proceso. Mientras más sólida y concluyente, mayores serán las posibilidades de obtener la ciudadanía, ¿ya? Tipos de documentos que pueden utilizar son pasaportes antiguos, manifiestos de barcos, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, análisis genealógicos, registros del Registro Nacional de Población, otros documentos que puedan ayudar, fechas de naturalización, etc. Bueno, entonces ahora avanzamos un poco con cuál es el alcance del servicio que ofrecemos nosotros. Ofrecemos un asesoramiento completo y una asistencia, sea esto en proceso judicial en Italia, desde el caso que sea necesario, apoyo en la revisión de los documentos, también podemos ayudar a avanzar de forma administrativa desde el consulado en Chile y una posible acción judicial, como decía Adriano, en caso que no existan citas, ¿ya? En el caso de que se tramite desde Italia, también asesoramos directamente del municipio que se selecciona y que recomendamos. Asistimos en la obtención de un contrato de arriendo, que es un requisito necesario para avanzar por esta vía, ya que hay que irse a vivir como mínimo unos 3 meses, como nos decía Adriano, a Italia, ¿ya? También el seguimiento del trámite hasta su resolución y finalmente procesar el pasaporte o el documento físico, ¿ya? El proceso se puede separar como en estos 5 hitos grandes, que el primero es determinar el parentesco, ¿verdad? Hay que determinar cuál es la relación con el ancestro italiano, luego avanzar con la documentación, hay que confirmar de que todos los documentos
se encuentren correctamente, ¿no es cierto? Y que se tenga todo lo necesario. Después hay que elegir cuál es el camino que vamos a tomar, sea administrativo, sea judicial, sea desde Chile, sea desde Italia, etcétera. Como comentaba Adriano, hay muchos caminos diferentes en esta ciudadanía en particular, y es importante ver cuál es el más óptimo para tus necesidades específicas, ¿verdad? Y si es que te puedes ir a Italia, si es que no. Finalmente la resolución, que es la obtención de la ciudadanía, y el pasaporte, que es simplemente obtener el documento físico de viaje, ¿ya? Bueno, el servicio, como les comentaba, tiene 2 etapas iniciales que son opcionales, que vendría siendo la revisión de la documentación o la carpeta de familia, que la mayoría de los clientes ya tienen algo porque ya tienen algún familiar que haya intentado iniciar este trámite y tienen algunos documentos, nosotros los podemos revisar. También la búsqueda de documentos, si es que falta algo, nosotros también nos podemos acercar, ¿ya? Una vez teniendo esas 2 cosas ok, podemos recién avanzar con el procedimiento en sí, ¿ya? Sea con demanda, sea sin demanda, desde el consulado o desde Italia, ¿ya? Bueno, un beneficio que queríamos dejar para todos los que se hayan quedado hasta el final de este webinar, queríamos darle un beneficio en estas etapas previas que le comentaba, que son la revisión y la búsqueda de los documentos, ¿ya? Son servicios opcionales, pero que en la enorme mayoría de los casos son necesarios, ¿ya? Porque para avanzar obviamente tenemos que revisar que esté todo en orden, ¿ya? Esta revisión se la vamos a dejar a 57 € y queda como abono si es que deciden avanzar en el resto del proceso. Y en caso de que necesiten encontrar documentación, buscar documentación que no tengan su carpeta completa, hacemos este trámite por 500 € y también queda como abono por el resto del proceso, ¿ya? Así que para que estén súper atentos a sus correos, cuando se acabe este webinar, les vamos a mandar un correo con la grabación, con la presentación, y un link para que nos agenden una reunión si les interesa avanzar, ¿ya? También si quieren avanzar, lo pueden hacer directamente a través del correo que les voy a mandar, y toda la gente que reciba este correo ya está calificando con esta oferta y queda como un registro. Bueno, pasamos a la sección de preguntas frecuentes, para que pongan especial atención, porque estas son las cosas que siempre nos preguntan. Y comenzamos con: ¿se puede postular si soy bisnieto o tataranieto y mis descendientes fallecieron? Sí, seguramente. No es obligatorio tener los ascendentes vivos. Cualquier persona puede postular la nacionalidad italiana si en algún momento anterior un ascendente estaba vivo en 1861 y esta persona no perdió la nacionalidad italiana. Entonces, este proceso es un poco diferente. En la perspectiva de la persona que va a postular, es siempre la misma cosa, tiene que presentar los documentos, pero jurídicamente es distinto. La persona técnicamente no postula la nacionalidad italiana. La persona postula que el Estado italiano reconozca que esta persona siempre fue italiano desde cuando nació. Entonces, por esto es irrelevante si los padres, los abuelos y los ascendentes italianos son vivos o no, porque esta persona siempre fue italiano desde cuando nació. O sea, el postulante que nunca pisó en Italia, que descubrió ahora que es italiano o que tenía idea que era italiano y nunca hice nada respecto de esto, esta persona siempre fue italiano y por lo tanto es un proceso diferente. Es irrelevante si los ascendentes están vivos o no. Perfecto. ¿Desde qué consulado se puede postular? El consulado de la jurisdicción de la persona donde esta persona viva. En caso de Chile, en Santiago, es Santiago de Chile. Perfecto. ¿Puedo no contratar servicios de búsqueda de documentos? No es obligatorio contratación de abogado ni de servicio, puede ser como bien entienda. De todas las maneras, es siempre recomendable porque los documentos tienen que ser expedidos, tienen que ser validados y traducidos de manera muy específica y muy correcta, y si no hace de una manera más o menos adecuada, puede ser que tenga un rechazo o un inmenso retraso en un proceso que ya es retrasado por naturaleza. Perfecto. Bueno, debo traducir los documentos antes de presentarlo. Acabamos de responder sí, también. Sí, los documentos en español, aunque sean muy cercanos a italiano, tienen que ser traducidos. Si es hecho en embajada, la traducción es más libre. Si es hecho en Italia, o sea, a través de proceso judicial o a través de procedimiento administrativo directamente en la municipalidad italiana,
tiene que ser hecho por traducción jurada al italiano. Perfecto. ¿Puedo nacionalizar a mi cónyuge una vez obtenga la nacionalidad? ¿El cónyuge puede realizar el trámite en conjunto? Sí, para la primera pregunta. Los casados con italiano tienen derecho a nacionalidad italiana también. Este es un punto muy importante. La única diferencia es, antes de 1982 era inmediato. O sea, si por acaso alguien acá descobre que es italiano, postula la nacionalidad italiana y también tiene un casamiento que es antes de 1982, la esposa también tiene derecho a nacionalidad italiana, aunque tenga que hacer el proceso después. El proceso no son en simultáneo. Hay que hacer esta postulación de la esposa después. La diferencia para 1982 es la seguinte: si es antes, no hay que hacer nada. Si el casamiento es después de 1982, la primera cosa es que hay que tener 3 años de casamiento. Y la segunda cosa es que desde 2017, el postulante tiene que tener prueba de conocimiento de italiano. O sea, no son solamente los 3 años de casado, es tener una prueba de conocimiento italiano nivel B1. B1 ya es un nivel intermediario. Para una persona que habla español, es un procedimiento factible aprender italiano nível B1, pero sí demanda esfuerzo, tiempo y hay que hacer una prueba oficial para este efecto. Estamos hablando de conocimiento de italiano para los casados con italiano después de 1982. Para todos estos procesos que hablamos acá de descendencia de italiano, no hay ninguna necesidad de cualquier tipo de conocimiento o vínculo con Italia. Perfecto. Bueno, ¿es necesario aprender italiano? Para los descendentes de italianos, no. Para los casados con italianos después de 1982, sí, nivel B1. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? Este es un tema muy relevante, los retrasos han sido gigantescos. La mejor solución, del punto de vista de retraso, es venir a Italia, pero esto demanda tiempo, plata y disponibilidad para hacer esto. Y se hace un proceso judicial, ¿por qué? Por de las dos maneras, o porque no hay citas en su país de origen, o porque es linaje materna, o sea, hubo una mujer que nació antes de 1948, se puede hacer el proceso judicial que va a retrasar más tiempo. No hay un plazo específico, pero la expectativa de los procesos judiciales son entre 6 meses, 1 año, 2 años. Hay variaciones, principalmente recientemente que ahora los procesos de las personas que no vivan en Italia no son más obligatoriamente en Roma, son en local de donde salió el último italiano. Entonces, cada región, cada provincia de Italia tiene plazos y procedimientos diferentes a respecto de estos procesos de nacionalidad. Ok. Si es que obtengo la ciudadanía, ¿mis hijos también tienen derecho? Sí, en realidad tus hijos ya tienen derecho, porque tus hijos, como supuestamente la persona que va a postular ya es italiano, y los hijos de esta persona ya son italianos también. La única observación que es importante hacer es que cuando las personas tienen hijos menores de 18 años, ya puede hacer el proceso todos juntos y todos obtienen la nacionalidad italiana de la misma manera. Si por acaso los hijos son mayores de 18, hay cada uno que hacer su propio procedimiento de nacionalidad italiana, aunque se puede hacer todos al mismo tiempo. Una cosa muy importante que no he hablado es que en proceso judicial puede ser solamente una persona, pero puede ser una familia entera. Y con esto se economiza a respecto de los documentos, de las tasas y también a respecto de la postulación. Los procesos supuestamente son todos iguales, aunque cada uno tenga que ter su propio documento, pero se aprovechan los documentos de los ascendentes. Perfecto. ¿Puedo perder la ciudadanía italiana una vez se obtenga? Sí, es posible. Hasta 1992, una persona que obtenía una otra nacionalidad, obtener, cuando hablo obtener, es voluntariamente obtener. No es una persona que tiene doble o triple nacionalidad porque los padres ya tienen otras nacionalidades. Es la persona que, mira, voy a vivir en los Estados Unidos, no soy americano, voy a vivir en los Estados Unidos y quiero postular la nacionalidad italiana voluntariamente. Antes de 1992, se perdió la nacionalidad italiana. Hoy no es más así. Para perder la nacionalidad italiana, la persona voluntariamente hay que renunciar a nacionalidad italiana. Bueno, perfecto.
Bueno, vuelvo a comentar respecto al beneficio que le habíamos dejado. Se les va a enviar esta propuesta con la presentación, el video y los pasos a seguir a sus correos, ¿ya? Para que estén atentos. Aquí también ven un enlace para que nos agenden una reunión 1 a 1 y podamos ver su caso particular. Porque, claro, como bien nos dice Adriano, hay muchas vías diferentes para que nos podamos sentar y tener 20 minutos y revisar 1 a 1 cuál es el óptimo para ustedes, ¿ya? Si es que tienen dudas, si es que califican o si es que no califican, o si es que de frente se dieron cuenta de que no califican, existen más formas de obtener ciudadanía europea, ¿ya? Hoy en día la ley de nietos está muy fuerte si es que tienen descendencia española. También hay gente que desciende de croatas, de alemanes, de franceses, entre otros. Siéntanse libres de responder este correo que les voy a mandar. Podemos avanzar por cualquiera de estas vías, ¿ya? No solamente la italiana. También, si es que se quieren ir a vivir a Europa, no es necesario que tengan ciudadanía. También los podemos ayudar a obtener residencia en la mayoría de los países de Europa, así como también una Golden Visa, que es una forma de obtener residencia mediante una inversión, ¿ya? Así que todos invitados a revisar nuestra página web, ahí están todos nuestros servicios, y avanzar a través de cualquiera de estos caminos para que se pongan en contacto o nos respondan el correo, y yo feliz de asesorarlos y poder avanzar de alguna manera u otra para este camino al pasaporte europeo, ¿ya? Eso. Así que nuevamente agradecerle a todos por haber llegado hasta acá, que estén súper atentos a sus correos, y dejo este espacio. No sé si es que alguno tenga alguna pregunta, nos pueden ir escribiendo en los comentarios. Me parece que no han hecho preguntas, eso quiere decir que Adriano fue muy claro, así que eso, voy a esperar 30 segundos, un minuto, si es que sale alguna pregunta, y si no, vamos por finalizado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, y de todas las maneras también quedan disponibles para después, porque a las veces las preguntas son más personales y tenemos que... Daniel tiene una pregunta. Ay, perfecto. Mi abuela nació en 1932, ambos padres italianos, pero sus hijos nacieron después de 48. Entre la opción administrativa, sí queda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Voy a presumir como está acá. 2 italianos se han ido para Chile, tuvieron una hija antes de 1948. Esta hija, que es tu abuela, es italiana. Ella no perdió la nacionalidad italiana. Y ella tuvo un hijo, o sea, tu padre, en este caso, después de 1948. Por lo que está ahí, tu padre es italiano, y tus tíos. ¿Por qué? Porque no es una mujer tener nacido antes de 1948. Es tener nacido y tener tenido un hijo antes de esta fecha. Supuestamente nació antes de tener los hijos. Entonces, en este caso, la vía administrativa se puede hacer. Esto significa que puede postular o en Embajada de Chile, estoy a presumir que es de Chile, o directamente a Italia. Y si por acaso no puede venir a Italia e intenta hacer en Chile y no hay citas, puede hacer la vía judicial en Italia porque no hay citas en Chile. Es básicamente esto. Entonces, por lo que está preguntado, y evidentemente después podemos mirar con más detalles las fechas de nacimiento, de casamiento, de función o lo que sea, tu abuela es italiana y continuó siendo italiana en el momento de nacimiento de tus padres y tíos. Perfecto. Daniel nos pone que por aquí hay una pregunta, pero me parece que después no escribió nada. Sí, yo leí la pregunta de Fabián. Sí, pero no escribió Daniel. Sí. Ahora, sí. Javier ha hecho una pregunta, Antonio, ahora tenemos varias preguntas. Sí, ahí empezaron a salir todas las preguntas. Vamos por orden. Fabián, Daniel, ya, Javiera, ahí está. Javier, mi tatarabuelo es italiano, mi abuela nació en 1949 y tiene la nacionalidad italiana. Mi mamá no tiene la nacionalidad. Conviene más sacarla yo individualmente, la familia entera, yo, mi mamá y hermanos. Bueno, primera cosa. Tu tatarabuelo nació o estaba vivo en 1861. Es la primera presunción que vamos a tener acá. Tu abuela nació después de 1949, entonces no hay riesgo de tener perdido la nacionalidad o no poder postular por la vía administrativa. Ella tiene nacionalidad italiana, perfecto. En realidad, tu mamá la tiene como tú también, pero hay que hacer el proceso de
reconhecimento. Em relação a ser mais conveniente postular por ele ou por ti, é uma coisa personal. Pode ser tu com tu madre, tu madre, tu tios e primos, todos ao mesmo tempo. Então, pode ser solamente tu com tu madre e com tus familiares. A conveniência de fazer com os familiares é economia de documentos, porque os ascendentes são os mesmos, fazem todos o processo ao mesmo tempo. Mas se por acaso os outros familiares não querem, não podem, ou há algum problema documental, pode ser solamente tu. Não é obrigatório ser com eles, e não é obrigatório que tu mamá tenha esta nacionalidade para que tu puedas postular. Tu puedes saltá-la ou ser em conjunto com ele. Antônio Martino. Segundo Daniel, era uma pergunta que já contestamos, então vamos a presumir. Pero, Daniel, é sempre importante assim porque há bastantes detalhes, temos que mirar sempre. Às vezes, uma fete, uma vírgula pode ser a diferença. Antônio Martino. Uma pessoa que nasceu em um barco italiano e suelo chileno, os padres são chilenos e peruanos. Tem direito no barco? Uma pessoa que nasceu em barco chileno e suelo chileno. Nasceu em barco ou suelo? É a primeira pergunta. Presumo que seja em barco atracado a um barco na costa chilena. Os padres são chilenos e peruanos. Mira, temos que mirar como foi este registro, porque era um barco oficial da Itália, era um barco comercial. Isto sim é um caso mais complexo que suposto. Se por acaso foi considerado como um barco italiano, temos que mirar também a ascendência, porque uma coisa é muito importante. Diferentemente da América inteira, como lá conhecemos, quem nasce em Itália não é italiano solamente porque nasceu em Itália. Então, se é por este caso, vamos a presumir que tenha nascido em um barco oficial da Itália. Pero os padres são chilenos e peruanos. Nasceu em um barco oficial da Itália. Solamente por ter nascido, vamos chamar território italiano. Solamente por ter nascido em território italiano, não lhe dá direito a ser italiano. Esta é diferente. Em Europa não funciona desta maneira. Há pessoas que nascem há vários turcos que nascem na Alemanha, já estão como nietos de pessoas que nasceram e não têm nacionalidade alemã ou italiana ou qualquer coisa. Então, Antônio, a princípio, não me parece que tenha direito, porque que se pode considerar este barco como território italiano, quem nasce em Itália não é italiano solamente porque nasceu em Itália. Temos que mirar os padres e porque está aí, os padres também não têm nacionalidade italiana. Perfecto. Temos tios e primos que fizeram trâmites ao fim de noviembre e têm sua nacionalidade, pero pontualmente minha madre e meu tio não lo fizeram. Com o Daniel somos primos, ok. Não é obrigatório que hagan antes, pode ser todos em conjunto, pode eventualmente tentar aproveitar os documentos da postulação de outros familiares, pero me parece que já não vão ser acceptados porque são muito antigos, pero não é obrigatório que, mira o que diz, qual é a diferença deste processo? A pessoa não pede para ter nacionalidade italiana, a pessoa pede para que se reconozca que ela sempre teve a nacionalidade italiana. Por isto, é irrelevante a situação dos padres e abuelos em relação a este procedimento. Não significa que não vai ser mais complexo um processo que seja mais lejos. Ou seja, se tem uma madre italiana, é mais fácil para o postulado nacional italiana, em termos de documentos, pero o direito é o mesmo. Então, Fabian Fuentes, neste significado, nesta tua pergunta, não é obrigatório que tu madre ou outros parentes tenham ou não postulado a nacionalidade italiana. Pode ser solo, como pode ser em conjunto com eles, ou pode ser os dois em separado. Há casos, presumo que não seja tu caso, mas há casos que os familiares não fazem em conjunto por questões familiares. Todos querem, pero, bueno, por razões personais não fazem em conjunto. Então, isso pode ser da mesma maneira. Tem outra pergunta? Sim. Ok. É solamente para confirmar se estou contestando todas. Se por acaso uma pergunta quedou sem contestação, por favor, nos indique. Andrea Moena, que já é um nome italiano. Temos bisabuelos que têm apelido italiano, que se deve ser para postular a nacionalidade. Há que buscar documentos que acreditem na nacionalidade desses antepassados. Onde se buscam esses documentos? Há algum estudo genealógico para começar esse trâmite? Sim. Andrea Moena, tus nombres, nombre e apellido são italianos, lo que é buen indicativo que eventualmente tu ascendente é italiano. Qual é a coisa
mais importante para começar o processo para uma pessoa que não tem as referências? Encontrar o documento do italiano que saiu da Itália. Pode ser difícil, pode ser fácil. E normalmente é mais fácil que difícil. Evidentemente, temos que ter as referências. Ou seja, há que saber o nome da pessoa, há que saber mais ou menos quando saiu da Itália. Por lo que estou lendo de tu indicação, é uma coisa muito incerta, não sabe a ascendência. E sim, há genealogistas que fazem alguns serviços, que é de basicamente fazer os ascendentes tuyos hasta que se descubra um ascendente mais lejos possível. E uma ascendência de 4 ou 5 gerações não é da mais complexa. Nós hacemos também nacionalidade sefardita em Espanha e em Portugal, e às vezes temos que volver ao siglo XV, siglo XIV. São bastantes gerações, às vezes são 20. Então, temos genealogistas para isto. Mas, em tu caso, e como não tem as referências, há que fazer um trabalho mais grande de genealogia para saber se tem direito. E depois de saber quem é esse italiano, temos que mirar como foi a sucessão desse italiano hasta que llegue a ti, para mirar se de alguma maneira se perdeu o direito de ter a nacionalidade italiana. Pero sim, há que fazer um esforço de genealogia a llegar a este italiano que saiu da Itália. Si mi padre obtuve a nacionalidade italiana depois que eu nasciera, solo necessito verificar a nacionalidade dele para obtenerla yo y mis hermanos, todos maiores de 18, como puedo actualizar o estado civil de mi padre. Bueno, estou presumindo que tu padre obtuve a nacionalidade italiana como descendente de italiano, porque se é por naturalização, ou seja, se tu padre foi viver em Itália e se naturalizou italiano, depois de tu nascimento, não há este direito. Pero vamos a presumir, Florência, e pode, por favor, confirmar isto, que tu padre descobriu que é descendente de italiano e solicitou a nacionalidade italiana para ele. E neste caso, como dijo já, independentemente dele ter solicitado ou não, tu tens direito à nacionalidade italiana, porque tu eres descendente de um italiano que é anterior a tu padre. É um pouco confuso, pero não é obrigatório que tu padre lo tenha para solicitar. Como pode atualizar o estado civil de meu padre? Temos que mirar exatamente a que se hace referência. É solamente transcrever um casamento, é transcrever um casamento, um divórcio e depois um outro casamento. Isto sim pode ser diferença porque supostamente os estados civis han que estar coordenados em momento da postulação. Então, no caso, me parece, com as referências que me ha donado, que tem direito, e temos que mirar exatamente a que hace a referência. Andrea, sí. Recuerda que les va a enviar el correo el paso a paso de cómo avanzar. ¿Vale? Sí, Andrea, solamente para indicar como hacer en tu caso, evidentemente tú tienes que indicarles tu nombre, tu nacimiento, tus padres, de las dos maneras y sobre todo por la línea del supuesto italiano. Nombre de padre, de madre, casamento, de función, abuelo, la misma cosa, hasta donde pueda. Porque si son 4 generaciones y si tú puedes legar hasta tu abuelo, es solamente más una ascendencia y tu estudio genealógico talvez no sea tan complejo como tú piensas ahora. Daniel, solo para confirmar, entonces, bisabuelo italiana nacidos en Italia, basta uno. En tu caso tienes 2, lo que es mejor, pero uno solo es suficiente. Abuela, nacida antes de 1948 en Chile. Mi papá nació en Chile. Daniel, tu papá nació antes o después de 1948? Esa es la referencia. Si tu papá nació antes de 1948, no puede ser por la vía administrativa. Hay que ser un proceso judicial, porque la italiana tuvo un hijo antes de 1948. Si tu papá nació después de 1948, puede ser la vía administrativa. Esa es la referencia. Tania pregunta: ¿dónde consigo el nombre del barco en cual llegó mi bisabuelo? Esto es con genealogista. Los genealogistas son súper poderosos y tienen registro de todos los barcos que salieron, hasta porque no es como hoy, que son infinitos aviones que salen. Entonces, cuando una persona salía de barco,
a las veces se sacaba el pasaporte en exacto momento de la salida. Entonces, de la perspectiva de los historiadores, ellos tienen acceso. Quando hablo historiador, é um historiador genealogista. É um historiador com especialização genealogista e cada genealogista hace uma genealogia de um pueblo. Então, neste caso, há pessoas em Chile que solamente estudam, solamente não, pero têm especialidade em estudar as pessoas que se han venido a Chile desde Italia. Perfecto. Bueno, la última pregunta, esto también ya lo habíamos dicho. Sí, Andrea, quando dices hospital, presumo que es postular la nacionalidad italiana como descendente de italiano. Tu esposo puede obtener la nacionalidad italiana también. Italia, junto con Portugal, son uno de los pocos países que permiten la nacionalidad, pasar la nacionalidad a los esposos sin residir en el país. O sea, una persona que se ha casado con un portugués puede obtener nacionalidad portuguesa sin vivir en Portugal. E uma pessoa que seja casada com italiano pode obter nacionalidade italiana sem viver em Itália. A única observação é que, quando é este casamento, se este matrimônio é antes de 1982, não há que fazer nada, e há que fazer um processo, evidentemente, mas não tem requisitos maiores. Esta pessoa será italiana. Se este casamento foi depois de 1982, la persona tiene que estar por lo menos 3 años casada y tener prueba desde 2017, tener prueba de conocimiento de italiano nivel B1. O sea, esta persona que es la casada no necesita vivir en Italia, pero hay que tener prueba de conocimiento de italiano nivel B1, que es un nivel intermediario. Perfecto. Ahí les vamos a enviar el correo todo. Perfecto, sí. Ahí están todas las preguntas resueltas, me parece. Así que eso, damos por finalizado. Si queda cualquier otra pregunta, escríbanos, vamos a estar súper atentos y agéndennos una reunión. ¿ya? Estamos completamente disponibles para seguir adelante y ojalá que todos puedan aprovechar esta alternativa. Así que nuevamente, gracias por estar acá. Gracias, Adriano. Muy claro todo, como siempre. Eso, mucho éxito y nos vemos. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Chao.